Mi esposa se levantó en medio de la cena de aniversario, con las velas todavía encendidas y las copas recién servidas, y delante de 8 personas que nos conocían desde hacía décadas, dijo que se divorciaba de mí. Sin aviso, sin discusión previa, con la voz tranquila de quien lleva semanas practicando una sola frase. Yo tenía el anillo en el bolsillo derecho, lo estaba tocando con el pulgar en el momento exacto en que ella terminó de hablar. Si quieres saber lo que pasó después, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación no lo vas a ver venir. Mi nombre es Aurelio Montserrat Fonseca, 53 años, contador público con escritorio propio en el centro de Zaragoza y casi 3 décadas detrás de balances, declaraciones y columnas de cifras que otros no sabían leer. Siempre fui un hombre de detalles, de esos que notan cuando un número no encaja, cuando una fecha no corresponde, cuando algo que parece perfecto esconde una grieta en el fondo. Durante 25 años apliqué esa precisión al trabajo. Lo que no hice durante demasiado tiempo fue aplicarla en casa. Esa noche había reservado la mesa con 3 semanas de anticipación. No cualquier mesa. La del fondo del restaurante Eladio, junto a la ventana que da a la calle peatonal, con la pequeña lámpara de techo que proyecta una luz más cálida que el resto del local. La misma mesa donde Valentina y yo nos sentamos la primera vez que salimos solos, en el otoño de 1996. Yo tenía 27 años, ella 23. Ninguno de los dos tenía dinero suficiente para pedir postre aquella noche, pero nos quedamos 2 horas hablando después de que el camarero recogió los platos. 25 años después, volví a esa misma mesa con el anillo en el bolsillo y una tarjeta escrita a mano debajo de mi plato. El anillo no era el de compromiso original. Ese estaba guardado en una caja pequeña, en la mesita de noche de Valentina, donde siempre había estado. Este era uno nuevo, encargado en febrero a un joyero de la calle Alfonso que conocía desde hacía años. Plata con un pequeño brillante central, las iniciales de los 2 grabadas por dentro y la fecha. 25 años merecían algo que pudieras sujetar con los dedos. La tarjeta la había escrito esa misma tarde en el escritorio, con una pluma que me había regalado mi padre antes de morir y que normalmente guardaba en el cajón superior. Tardé 3 intentos hasta que la letra quedó como quería. 4 líneas. No hace falta que las repita aquí todavía. Solo importa saber que estaban escritas con la intención de alguien que cree, en ese momento, que todavía hay algo que celebrar. Los invitados llegaron entre las 9 menos cuarto y las 9 en punto. Marcos Ibáñez y su mujer Pilar, amigos de los tiempos de la Universidad de Valentina, de esas parejas que ves envejecer en paralelo y acabas queriendo como si fueran familia de sangre. Tomás Corredera y Consuelo, vecinos durante 12 años en el edificio de la calle Bilbao antes de que ellos se mudaran al extrarradio. Germán Salcedo, compañero mío de cuando todavía hacía auditorías de campo con su mujer Rosa. Y Blanca Fuentes con Severino, a quienes conocimos en un viaje a Menorca hace más de 15 años, y que desde entonces aparecían en cada cumpleaños importante. 8 personas alrededor de una mesa que había elegido por lo que significaba. Les había dicho que era una cena de aniversario, nada más. No hubo programa, no hubo decoración especial, no hubo discurso preparado. Solo la mesa, el vino y la intención de nombrar en voz alta lo que 25 años con alguien significan cuando los has vivido de verdad. Valentina llegó a las 9 y cuarto. Abrigo gris, el cabello recogido hacia atrás, los pendientes de ágata que le regalé por nuestro 20º aniversario. Saludó a cada uno con la naturalidad de siempre, esa facilidad suya para entrar en cualquier sala y hacer que la temperatura suba 2 grados. Marcos la abrazó. Pilar le dijo algo al oído que la hizo reír. Se sentó frente a mí y me miró un segundo antes de desdoblar la servilleta. Fue en ese segundo cuando noté algo que no supe nombrar. No era nerviosismo. Tampoco era la alegría de quien llega a una reunión que le gusta. Era otra cosa. Una especie de firmeza en los gestos, como la de alguien que ha tomado ya todas las decisiones que había que tomar y ahora solo espera el momento de ejecutarlas. Lo dejé pasar. Me dije que eran imaginaciones mías. Durante los primeros 20 minutos,
La conversación fue la de siempre. Alguien comentó las obras del Paseo de la Independencia. Consuelo preguntó por Rodrigo, nuestro hijo, y Valentina respondió que estaba bien, que llevaba 8 meses en un estudio de arquitectura y que le iba muy bien. Yo asentí. Añadí que lo habíamos visto el mes anterior y que parecía contento. Bebí el vino despacio y escuché las conversaciones cruzarse alrededor de la mesa, con ese ruido de fondo que tienen las reuniones cuando todavía están calentando. Estaba esperando el momento para sacar la tarjeta de debajo del plato. Tenía pensado hacerlo después de los entrantes, cuando el ambiente se asentara y la mesa entera estuviera en ese punto de comodidad en el que la gente escucha de verdad. Iba a decir algo breve, sin teatralidad. Solo que ciertos números, en este caso 25, merecen ser pronunciados en voz alta delante de quienes han estado cerca del camino. No llegué a ese momento. Valentina dejó la copa sobre el mantel, se limpió los labios con la servilleta y se puso de pie, despacio, con la pausa de quien sabe exactamente cuánto silencio necesita para que una sala entera dirija la mirada hacia el mismo punto. Esperó 3 segundos, quizás 4. Quiero aprovechar que estamos todos para decir algo. Marcos sonrió desde su lado de la mesa. Probablemente pensó lo mismo que yo debería haber pensado. Después de mucho pensarlo, he decidido pedir el divorcio. Ya no soporto más esta vida. Llevo demasiado tiempo siendo invisible en esta relación y necesito empezar de nuevo. El silencio que siguió no fue el silencio de la sorpresa. Fue el silencio de cuando algo rompe y los fragmentos todavía están en el aire y nadie sabe todavía dónde van a caer. Pilar miró a Marcos. Rosa bajó los ojos. Consuelo tenía la copa suspendida a mitad de camino entre la mesa y la boca. Valentina se sentó, cogió su copa, bebió. No me miró. Yo no aparté las manos de la mesa. La derecha descansaba sobre el mantel blanco, a unos pocos centímetros del bolsillo donde estaba el anillo. La mantuve quieta. Respiré una vez, despacio por la nariz, de la misma manera en que respiro cuando tengo delante un balance que no cuadra y necesito que la cabeza se enfríe antes de seguir buscando el error. Y en ese momento, con 8 personas en silencio alrededor de mí y Valentina mirando su copa, algo encajó. No era una sorpresa, era un reconocimiento. Lo que acababa de ocurrir en esa mesa no era el estallido de alguien al límite. Era el último movimiento de algo que llevaba muchos meses en marcha. Un plan que yo conocía, que había descubierto semanas atrás, que había estudiado línea por línea con la misma meticulosidad con la que llevo 30 años revisando los números de otros. Metí la mano en el bolsillo. Toqué el anillo con el pulgar, una sola vez. Me levanté. Hay una frase que dije en ese momento, delante de esas 8 personas, y de la mujer que llevaba 25 años a mi lado. Una frase que guardé durante semanas, que construí sin prisa, que no pronuncié hasta estar completamente seguro de tener todo lo que necesitaba para sostenerla. No voy a decirla todavía, porque si la escuchas ahora, antes de entender lo que descubrí, antes de saber lo que Valentina y Rodrigo habían estado haciendo durante casi 2 años, antes de conocer las noches que pasé revisando transferencias y los días que pasé callado frente a alguien en quien ya no reconocía a nadie, no vas a entender por qué esa frase tenía el peso que tenía. Para entenderlo necesitas conocerme. Necesitas saber de dónde vengo, lo que construí, lo que perdí por el camino sin darme cuenta, y cómo un hombre acostumbrado a encontrar errores en columnas de números aprendió, tarde pero no demasiado, a leer también lo que tenía delante en casa. Conocí a Valentina Ruiz Aguirre en una tarde de octubre de 1996, en la sucursal del Banco Zaragozano de la calle San Miguel, mientras los dos esperábamos turno para hablar con el mismo gestor. Ella llevaba una carpeta azul bajo el brazo y un bolígrafo mordisqueado en la mano. Yo llevaba 3 facturas sin pagar y la cara de alguien que no ha dormido bien en semanas. No hubo nada cinematográfico en ese primer encuentro. Solo 2 personas en una cola de banco en una tarde fría, y una conversación que empezó porque el sistema informático de la sucursal se colgó durante 40 minutos y no había nada mejor que hacer.
Me dijo que estudiaba tercer año de Filología Hispánica, que trabajaba los fines de semana en una librería de viejo, cerca de la Plaza del Pilar, para pagarse los libros que la carrera no le ponía en el programa, que le gustaba la literatura del siglo de oro, pero que lo que de verdad le apasionaba era enseñar, estar delante de un aula y ver el momento exacto en que algo difícil se vuelve comprensible para alguien. Lo dijo con una convicción que me sorprendió. No era el entusiasmo forzado de quien describe sus aficiones para causar buena impresión. Era la seguridad tranquila de quien ya sabe lo que quiere. Yo por entonces tenía 27 años y un despacho alquilado de 18 metros cuadrados en un segundo piso sin ascensor de la calle Manifestación. 4 clientes, una impresora que se atascaba una vez por semana y la certeza absoluta de que aquello iba a funcionar aunque todavía no hubiera ningún número que lo confirmara. Venía de una familia de Teruel donde el dinero nunca sobró, pero tampoco faltó del todo, donde mi padre llevaba la contabilidad de su propio taller mecánico en un cuaderno de cuadrícula, y donde aprendí desde pequeño que los números no mienten, que el problema siempre está en quién los interpreta. Salimos del banco juntos. Le propuse tomar un café en el bar de enfrente mientras el sistema se recuperaba. Aceptó sin dudar demasiado. Esa tarde, entre una taza de café con leche y una ensaimada que compartimos porque ninguno de los dos tenía prisa, hablamos durante 2 horas de cosas que en principio no tenían nada que ver el uno con el otro. Ella de Quevedo, yo de los errores más comunes en las declaraciones de autónomos, los dos de Teruel, de crecer en ciudades pequeñas con la sensación de que el mundo importante ocurría en otro sitio. 3 semanas después la llevé a cenar al restaurante Eladio. Me había costado apartar el dinero suficiente para invitarla con un mínimo de dignidad. No se lo dije. Pedí lo que pude sin que se notara el cálculo, y cuando llegó el momento de pagar, ella puso la mano sobre mi brazo y dijo que la próxima era suya. No hubo siguiente vez que pagara yo solo durante los siguientes 25 años. Eso dice algo de quién era Valentina entonces. Nos casamos en junio de 1998. Una ceremonia pequeña en Teruel, en la iglesia donde se habían casado mis padres, con menos de 40 personas y una recepción en el restaurante del hotel donde mis tíos se habían tomado las fotos de boda 20 años antes. No fue una boda de las que llenan álbumes, fue una boda de las que se recuerdan por los detalles concretos. El calor que hacía ese día, la voz de mi padre cuando brindó, la manera en que Valentina apoyó la cabeza en mi hombro en el coche de vuelta al hotel. Los primeros años fueron exactamente lo que esperaba que fueran, difíciles y buenos al mismo tiempo. El despacho crecía despacio, pero crecía. Valentina terminó la carrera, hizo las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria y las aprobó en el segundo intento con una nota que le permitió elegir destino. Eligió un instituto en Zaragoza para no tener que moverse, para que yo no tuviera que moverme. Eso también dice algo. Rodrigo nació en julio de 2001. Yo tenía 32 años. Valentina 28. Lo trajimos a casa en un calor de 38 grados y esa noche ninguno de los dos durmió, no por el bebé, que durmió 4 horas seguidas desde el principio, sino porque los dos nos quedamos mirándolo en la cuna sin poder hacer otra cosa. Recuerdo haber pensado que todo lo que había construido hasta ese momento tenía de repente un destinatario concreto. Los años de Rodrigo pequeño fueron los años en que el despacho dejó de ser una apuesta y se convirtió en algo sólido. Entré en el registro de peritos judiciales en 2003. Conseguí el contrato con el grupo de constructoras Herranz en 2005, que fue el primero que me obligó a contratar un empleado. Para 2008, cuando la crisis golpeó a casi todo el sector, yo tenía una cartera de clientes lo suficientemente diversificada como para absorber las bajas sin hundir la estructura. No salí ileso de esos años. Nadie que llevara un negocio en España entre 2008 y 2012 salió ileso. Pero salí, y Valentina estuvo en cada uno de esos años con la misma presencia constante, corrigiendo exámenes en la mesa del comedor mientras yo revisaba balances, llevando a Rodrigo al colegio cuando yo tenía cita temprana,
organizando las cuentas de casa con una disciplina que yo reconocía como propia, porque la había visto funcionar y sabía lo que costaba mantenerla. Hubo noches en que llegué tarde, demasiado tarde, épocas en que el despacho se comió semanas enteras, y cuando quise darme cuenta, Rodrigo había crecido varios centímetros, y yo no había estado delante para verlo. En 2013 perdí la final del campeonato escolar de atletismo de mi hijo porque tenía una auditoría que no podía aplazarse. Lo recuerdo con una claridad incómoda, no porque me lo reprochara entonces, sino porque cuando pienso en ese día, ahora entiendo que hay ciertas ausencias que no se recuperan, que se acumulan en silencio dentro de las personas que las reciben y que un día tienen un peso que ya no cabe en ningún cajón. Valentina nunca me lo echó en cara, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Lo que sí recuerdo de esos años, con la misma precisión con que recuerdo los números de un balance que he revisado 100 veces, es que éramos un equipo. Dos personas con formas de ver el mundo diferentes pero complementarias, que habían construido juntas algo que ninguna de las dos habría podido construir sola. Un piso en propiedad en el barrio de Las Fuentes, que pagamos en 15 años. 2 apartamentos en alquiler, adquiridos en 2010 cuando los precios estaban por los suelos, que generaban una renta estable mensual. El escritorio de contabilidad, que para 2016 ya tenía 3 empleados y una facturación que habría resultado imposible de imaginar aquella tarde en el banco de la calle San Miguel. Y Rodrigo. Su carrera entera, desde la matrícula de primer curso en la Escuela de Arquitectura hasta el máster que terminó en 2022, financiada íntegramente. 38.000 euros a lo largo de 6 años, sin una sola conversación sobre si podía o no podía permitírmelo. Nunca calculé ese número como una deuda. Lo calculé como una inversión en la persona a quien más quería en el mundo después de su madre. Lo que no calculé, porque no estaba en ninguna columna que yo supiera leer entonces, era que mi hijo llevaría ese número en la cabeza de una manera completamente distinta a la mía. Había detalles que en aquel momento no parecían detalles. Las últimas Navidades, cuando la conversación entre Valentina y Rodrigo bajaba de volumen cada vez que yo me acercaba a la cocina a por algo. Los domingos en que los dos llegaban juntos a casa desde algún sitio que no habían mencionado con demasiada anticipación. La manera en que Rodrigo, en las últimas visitas, preguntaba por el despacho, con una curiosidad que no había tenido antes, específica, técnica, interesada en cosas concretas como los contratos de arrendamiento y los valores de tasación. Lo interpreté como madurez, como que mi hijo por fin se interesaba por cómo funcionaba el mundo que yo había construido. Estaba equivocado en el diagnóstico, pero no en la observación. Algo había cambiado en Rodrigo, solo que la dirección de ese cambio no era la que yo pensaba. La última imagen que tengo de esos 25 años, antes de que todo cambiara de naturaleza, es una tarde de un sábado de finales de invierno. Valentina estaba corrigiendo en el sofá, con los pies doblados debajo de ella como siempre. Yo estaba en el sillón con un café frío que había olvidado beber. Sonaba algo en la radio, no recuerdo qué. Y durante un rato, sin hablar, sin hacer nada más que estar en la misma habitación, todo pareció exactamente lo que debería ser. 3 semanas después, encontré el documento que lo cambió todo. Era un martes por la tarde y yo estaba buscando la factura de renovación del seguro del despacho. No había nada extraordinario en ese momento. Una tarde de trabajo como tantas otras, con la luz gris de marzo entrando por la ventana del estudio de casa, el café a medias sobre el escritorio y una carpeta compartida en el ordenador que Valentina y yo usábamos desde hacía años para guardar documentos del hogar. Contratos, recibos, garantías de electrodomésticos, ese tipo de archivos que nadie mira hasta que los necesita. Abrí la carpeta, busqué por fecha, y mientras desplazaba la lista hacia arriba, vi un nombre de archivo que no reconocí. No era el seguro. Era un documento en formato PDF con un nombre que parecía una cadena de números y letras sin orden aparente. Podría haberlo ignorado. Podría haber seguido buscando lo que necesitaba y haber cerrado la carpeta sin más. Pero algo en ese nombre de archivo,
en la fecha de creación, que era de hacía casi 2 años, me hizo detenerme. Lo abrí. Era el contrato de apertura de una cuenta corriente. El titular era Valentina Ruiz Aguirre. La entidad era una cooperativa de crédito regional en la que ninguno de los dos teníamos ningún producto contratado. La fecha de apertura era el 14 de mayo de 2021, 22 meses atrás. Me quedé mirando la pantalla sin moverme durante un tiempo que no sé calcular. El número de cuenta era nuevo para mí. La entidad era nueva. La fecha no lo era. El 14 de mayo de 2021 era una fecha que recordaba por una razón concreta. Fue la semana en que cerré el contrato más importante que había firmado hasta entonces, una auditoría externa para un grupo de distribución alimentaria que me había tenido 3 meses trabajando, sin apenas separar la vista de los números. Había llegado a casa esa noche con una botella de vino y Valentina había preparado algo especial para cenar. Lo recordaba como un momento de los buenos, de los que compensan el esfuerzo. Lo que no recordaba era que esa misma semana ella hubiera abierto una cuenta en una entidad en la que yo no existía. Cerré el archivo. Volví a buscar la factura del seguro. La encontré, la imprimí, y durante el resto de esa tarde actué como si no hubiera visto nada. Pero no pensé en otra cosa. Llevaba 30 años leyendo documentos financieros y había aprendido que los números por sí solos no cuentan toda la historia. Lo que cuenta la historia es el contexto. Una cuenta abierta a nombre de uno de los 2 miembros de una pareja no es en sí misma nada irregular. La gente tiene cuentas separadas, ahorros personales, depósitos que no comparte con su pareja. Era perfectamente posible que aquello tuviera una explicación sencilla que yo desconocía. Me lo dije varias veces esa noche mientras cenábamos. Me lo seguí diciendo al día siguiente. Lo que no podía ignorar era la fecha, y el hecho de que desde esa misma época, aproximadamente, Valentina había dejado de preguntarme por las finanzas del hogar. Durante años había sido ella quien controlaba los gastos comunes, quien revisaba los extractos de la cuenta conjunta, quien me avisaba cuando alguna factura subía más de lo habitual. Era meticulosa con el dinero de la misma manera en que era meticulosa con todo lo demás. Y en algún momento de los 2 últimos años, esa meticulosidad había desaparecido sin que yo le hubiera preguntado por qué. Guardé esa información, donde guardo todas las que necesitan tiempo para ser procesadas, en un lugar al que volvería cuando tuviera más datos. 4 días después, el viernes, Rodrigo apareció en el despacho. No era habitual. Mi hijo pasaba por la oficina en contadas ocasiones, generalmente cuando quedábamos para comer en algún sitio cercano, y resultaba más cómodo que viniera directamente allí. Ese viernes no habíamos quedado. Apareció a las 6 de la tarde, cuando ya casi todos los empleados se habían ido, con esa expresión suya de normalidad calculada, que ahora sé leer, pero que entonces solo me pareció que estaba un poco más serio que de costumbre. «Pasaba por aquí y pensé en subir a saludarte», dijo desde la puerta. «¿Tienes un momento?» Le dije que sí. Le ofrecí un café que rechazó. Se sentó en la silla del otro lado de mi mesa, la misma donde se sientan los clientes, y durante los primeros 5 minutos hablamos de cosas sin importancia. Cómo le iba en el estudio, un proyecto en el que estaba trabajando, si había visto a su tío Germán últimamente. Conversación de relleno. El tipo de intercambio que se produce cuando alguien está esperando el momento adecuado para decir lo que vino a decir. Lo dejé hablar. Esperé. «¿Cómo tienes el tema de los pisos?», preguntó eventualmente, con un tono que pretendía ser casual. «Los de alquiler, digo». Le dije que bien, que sin novedades, que los 2 contratos se renovaban en otoño. «¿Y los valores están actualizados? Quiero decir, ¿sabes más o menos lo que valen ahora en el mercado?». Me quedé un segundo antes de responder. No fue un segundo largo, solo el tiempo necesario para que la pregunta aterrizara correctamente. «Más o menos», dije. «¿Por qué?». Se encogió de hombros. «No, por nada concreto. Es que en el estudio hemos estado trabajando en un par de tasaciones y me ha sorprendido cómo han subido los precios en algunos barrios. Pensé que igual vosotros teníais algo pendiente de revisar». Era una justificación razonable.
Mi hijo trabajaba en arquitectura. Las tasaciones eran parte de su entorno profesional. Era perfectamente lógico que el tema le rondara. Me lo dije, y aún así, algo en la secuencia de la conversación, en el orden específico de las preguntas, en la manera en que fue directo a los apartamentos sin preguntar primero por el despacho ni por nada más, dejó una incomodidad pequeña que no logré sacudir del todo. «Los tenemos controlados», le dije. «Cuando haya algo que revisar, lo reviso». Rodrigo asintió. Cambió de tema. 10 minutos después se despidió con un abrazo rápido y se fue. Me quedé en el despacho después de que se cerró la puerta, mirando la silla donde había estado sentado. El café que le había ofrecido y rechazado seguía en la encimera de la pequeña cocina sin usar. Pensé en la cuenta que había encontrado 4 días antes. Pensé en las preguntas sobre los pisos. Los puse uno al lado del otro mentalmente, como cuando tienes 2 asientos contables que no terminan de cuadrar entre sí. Podía ser coincidencia. Podía no serlo. Esa noche en casa, Valentina estaba corrigiendo en el salón cuando llegué. Le pregunté si Rodrigo había mencionado algo sobre los apartamentos últimamente. Levantó los ojos del montón de folios con una expresión tranquila. «No, que yo recuerde». «¿Por qué? Pasó por el despacho hoy. Me preguntó por los valores de mercado». «Ah», volvió a los folios. «Habrá sido por algún trabajo suyo, ya sabes cómo es cuando le entra algo en la cabeza». Lo dijo con la misma naturalidad con que habría comentado el tiempo, sin pausa, sin la fracción de segundo de duda que aparece cuando alguien tiene que decidir qué versión dar. O era verdad, o llevaba mucho tiempo practicando. Me fui a la cama sin decir nada más, y durante un buen rato en la oscuridad estuve ordenando los datos que tenía, que todavía eran pocos, que todavía podían tener explicaciones individuales perfectamente inocentes, pero que juntos formaban una figura cuyo contorno empezaba a dibujarse en mi cabeza con una nitidez que me resultaba difícil ignorar. Decidí que necesitaba más información antes de mover ninguna pieza. Eso era lo único que tenía claro. No confrontar, no preguntar, no alterar ningún comportamiento que pudiera dar señales de que algo había cambiado en mí. Observar, documentar, esperar a tener un número suficiente de datos para que la figura dejara de ser una posibilidad y se convirtiera en una certeza. Era el mismo proceso que aplicaba cuando encontraba una irregularidad en una auditoría. Primero comprendes el alcance completo del problema. Luego actúas, nunca al revés. 3 días después hice algo que no había hecho en años. Entré en el portal de nuestra cuenta bancaria conjunta y descargué los extractos de los últimos 24 meses. Me llevé el archivo al despacho, lo abrí en el ordenador grande y empecé a revisarlo con la misma atención con que revisaría las cuentas de un cliente del que sospecho que me está ocultando algo. Lo que encontré en esas primeras 2 horas de lectura no fue todavía la imagen completa, pero fue suficiente para entender que lo que tenía delante no era una coincidencia ni una mala interpretación mía. Era el principio de algo mucho más grande. Y lo peor, lo que me costó más asimilar mientras miraba esas columnas de números bajo la luz fría del despacho, era que llevaba 24 meses ocurriendo delante de mis ojos sin que yo lo viera. El sonido que recuerdo de ese lunes por la noche no es el de ninguna palabra. Es el del refrigerador de la cocina, ese zumbido constante y sordo que normalmente no existe porque el cerebro lo filtra sin consultarte. Esa noche lo escuché con una claridad extraña, como si el resto del mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Valentina había salido después de cenar a casa de Pilar. Lo dijo mientras recogía los platos, con la misma naturalidad con que habría dicho que iba a por pan. Que Pilar tenía un problema con unas notas del instituto y quería que la ayudara a revisarlas. Que no tardaría más de 2 horas. Le dije que de acuerdo. La escuché cerrar la puerta. Escuché el ascensor bajar, me senté en el escritorio del estudio y abrí el ordenador para terminar un informe que había dejado a medias desde la tarde. Era un trabajo mecánico, de los que no requieren demasiada concentración, y mientras lo completaba fui abriendo en paralelo el gestor de correo para revisar si había llegado alguna respuesta de un cliente al que llevaba esperando 3 días. Lo que apareció en pantalla no era mi bandeja de entrada,
era la de Valentina. Había dejado la sesión abierta. No era la primera vez que ocurría algo así. Los dos usábamos el mismo ordenador desde hacía años, y en alguna ocasión uno u otro había cerrado sin cerrar sesión. Normalmente yo la cerraba sin leer nada y abría la mía. Era lo natural. Era lo que había hecho siempre. Esa noche mi cursor se detuvo sobre un mensaje cuyo asunto decía: plazos y siguiente paso. El remitente era una dirección de correo que no reconocí. Una combinación de letras y números en un proveedor genérico, sin nombre visible. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa línea antes de hacer clic. Puede que fueran 10 segundos, puede que fueran 30. Lo que sí recuerdo es que en algún punto mi mano se movió sola y abrí el hilo. Eran 16 mensajes. El más antiguo tenía fecha de 11 meses atrás. El más reciente era de hacía 4 días. Leí el primero. Paré. Miré la ventana. El reflejo de la pantalla se proyectaba débilmente sobre el cristal oscuro. Volví al correo. Seguí leyendo. A mitad del cuarto mensaje, entendí que la dirección desconocida era de Rodrigo. No porque apareciera su nombre en ningún sitio, sino porque en ese mensaje hacía referencia a una conversación que había tenido con alguien del estudio de arquitectura donde trabajaba, a un detalle sobre el proyecto en el que estaba, a algo que solo podía saber mi hijo. Seguí leyendo. Había una lista. La había redactado Rodrigo, con fechas y con valores. Los 2 apartamentos de Las Fuentes, con sus respectivas referencias catastrales y una estimación de mercado actual que rozaba con bastante precisión los números reales. Los fondos de inversión, desglosados por entidad. El escritorio de contabilidad, con una valoración aproximada del negocio en funcionamiento que alguien había calculado aplicando un multiplicador sobre la facturación de los últimos 3 ejercicios. Los datos eran demasiado exactos para ser una estimación hecha desde fuera. Eran los datos de alguien que había tenido acceso a documentos concretos o a conversaciones muy específicas. En uno de los mensajes intermedios, Valentina escribía: «Con esto es suficiente para que el abogado trabaje. Lo de los plazos lo hablamos cuando veas a tu padre». Mi hijo había estado en mi despacho con esa lista en la cabeza. Las preguntas sobre los apartamentos, el interés repentino por los valores de mercado. No había sido curiosidad profesional, había sido trabajo de campo. Cerré el hilo, abrí mi bandeja de entrada. El informe seguía a medias en la otra pestaña. El refrigerador seguía sonando. Me levanté de la silla y fui al baño. No porque lo necesitara, porque necesitaba estar en un espacio diferente, con la puerta cerrada, sin pantallas. Me apoyé en el lavabo con las 2 manos y me miré en el espejo durante un tiempo que no voy a intentar calcular. El hombre que me devolvía la mirada tenía la expresión de alguien que acaba de revisar un balance y encontrar que el error no está en una línea, sino en los cimientos de toda la estructura. No lloré. No sentí el impulso de hacerlo. Lo que sentí fue algo más parecido al frío, un descenso de temperatura que empezaba en el pecho y se extendía despacio hacia afuera, como cuando abres una ventana en diciembre y el aire entra antes de que puedas reaccionar. Volví al escritorio. Abrí de nuevo el hilo de correos. Esta vez los leí todos, desde el primero hasta el último, con la misma atención sistemática con que leo un expediente de auditoría. Tomé notas mentales de fechas, de referencias, de lo que se decía y de lo que se insinuaba sin decirse. En el último mensaje, enviado 4 días atrás, Rodrigo escribía: «Todo listo por mi parte, cuando tú digas». Y Valentina había respondido con 2 palabras: «Falta poco». Cerré la sesión. Abrí la mía. El cliente al que esperaba no había respondido todavía. Terminé el informe. Tardé 40 minutos más de lo normal porque tuve que releer 2 veces cada párrafo para asegurarme de que tenía sentido. Cuando Valentina llegó, pasadas las 11, yo estaba en el sofá con un libro abierto en una página que no había leído. «¿Todo bien?», preguntó desde la entrada mientras se quitaba el abrigo. «Sí», dije. «¿Cómo estaba Pilar?». «Agobiada con lo de siempre». «Ya está». Se fue al baño. Escuché el agua correr.
Me quedé mirando las palabras del libro sin procesar ninguna. Cuando se metió en la cama 20 minutos después, yo ya estaba en mi lado con la luz apagada. Ella se acomodó, se movió una vez y en menos de un cuarto de hora su respiración se asentó en ese ritmo lento que conozco desde hace décadas. Yo no dormí. Estuve 2 horas con los ojos abiertos en la oscuridad, reconstruyendo mentalmente cada transferencia que había encontrado en los extractos durante los días anteriores. Pequeñas cantidades, entre 800 y 1.400 euros, siempre los viernes, siempre a la misma cuenta de destino que ahora sabía que era la que había visto en aquel documento de apertura 22 meses atrás. Las había contado. Las había sumado con la precisión automática de alguien que lleva la vida entera haciendo ese tipo de cálculos. El total era de 47.320 euros. 47.320 euros trasladados en silencio cada semana durante casi 2 años, mientras yo llegaba a casa y cenaba y preguntaba cómo había ido el día y lo interpretaba todo como lo que pensaba que era. Al día siguiente me levanté a las 7 como siempre. Preparé el café. Puse la mesa para los dos. Cuando Valentina bajó me preguntó si quería tostadas y le dije que sí. Desayunamos con la radio de fondo, hablando de las temperaturas de la semana, de que Rodrigo iba a llamar el jueves por la tarde, de una cosa sin importancia que había salido en las noticias. Fui al despacho, cerré la puerta de mi oficina y llamé a Ignacio Valverde. No le conté todo en esa primera llamada, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba verle pronto y en privado. Ignacio y yo nos conocemos desde los 16 años, desde el instituto en Teruel, y hay una forma específica en que le hablo cuando algo es serio que él reconoce sin necesidad de que lo explique. Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono. «¿Cuándo puedes?», me preguntó. «Mañana por la mañana. A las 10 en el Café Nilo, el de la calle Coso, no el del centro. Ahí estaré». Colgué. Abrí el informe que había terminado la noche anterior y lo revisé una vez más antes de enviarlo. Estaba correcto. Todo en su sitio. Pero mientras lo leía por última vez antes de pulsar enviar, un pensamiento se instaló con una persistencia que no pude ignorar. Los correos que había leído la noche anterior no mencionaban en ningún momento el motivo real por el que Rodrigo había facilitado esa información a su madre. No había una frase que explicara por qué mi hijo, al que yo había financiado 6 años de carrera y al que nunca le había faltado nada que pudiera darle, había decidido sentarse a construir una lista de mis activos para entregársela a Valentina. Y esa pregunta, que todavía no tenía respuesta, era en ese momento la que más me pesaba de todas. Ignacio ya estaba en el Café Nilo cuando llegué. Tenía delante un cortado que no había tocado, y el teléfono boca abajo sobre la mesa, gesto que en él significa que la conversación que viene no es para interrupciones. Nos dimos la mano, me senté, pedí un café solo y durante los primeros 2 minutos no dije nada sustancial. Esperé a que el camarero se alejara lo suficiente. Entonces abrí la carpeta que había traído y la puse sobre la mesa entre los dos. Eran 19 páginas. Los extractos bancarios de los últimos 24 meses, con cada transferencia marcada en amarillo, una tabla que había preparado esa madrugada con las fechas, los importes y el total acumulado, y una copia impresa de los primeros 3 correos del hilo que había leído 2 noches antes, seleccionados porque eran los que contenían información más concreta sin exponer que había accedido a la bandeja completa de Valentina. Ignacio los leyó sin prisa. Pasó las páginas con la misma calma con que yo lo había visto revisar expedientes judiciales en los 37 años que llevábamos conociéndonos. Cuando terminó, cerró la carpeta, bebió el cortado de un solo trago y me miró. «¿Cuánto tiempo llevas con esto solo?», se preguntó. 10 días desde que encontré el primer documento. 2 noches desde que leí los correos. Asintió despacio. «¿Ella sabe que sabes algo?» «No, nada ha cambiado en casa». «Bien». Juntó las manos sobre la mesa. «Aurelio, lo que me estás mostrando aquí tiene nombre jurídico. Las transferencias sistemáticas, desde una cuenta conjunta hacia una cuenta unilateral, sostenidas durante casi 2 años, configuran una detracción de patrimonio ganancial.
No es una opinión, es lo que dice el Código Civil. Si esto llega a un procedimiento de divorcio con esta documentación encima de la mesa, la posición de Valentina se invierte completamente. Le pregunté qué significaba eso en términos prácticos. Significa que cualquier argumento que ella quiera construir sobre contribución doméstica o desequilibrio económico se cae en cuanto un juez ve este patrón de transferencias. Significa que el dinero desviado es recuperable, al menos en parte, como crédito a tu favor en la liquidación de gananciales. Y significa que si hay más documentación de lo que me has traído hoy, necesito verla toda antes de que ella mueva ninguna pieza. Le dije que había más, que los correos eran 16 en total y que solo le había traído 3, que mi hijo había proporcionado a Valentina una valoración detallada de mis activos que era demasiado precisa para haberse construido sin acceso a información privada. Ignacio escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé de hablar estuvo en silencio varios segundos. ¿Tienes intención de confrontarla pronto? No, todavía no. Bien, no lo hagas hasta que yo te diga. Necesito saber cuál es su posición legal actual. Si ya ha consultado a alguien, ¿y qué estrategia están construyendo? Dame unos días. Pagué los cafés. Nos despedimos en la puerta con el mismo apretón de manos de siempre, sin nada que delatara desde fuera que acabábamos de tener esa conversación. Volví al despacho, cerré la puerta y retomé el trabajo del día como si la mañana hubiera sido completamente ordinaria. Durante los días siguientes, mantuve una disciplina que me costó más de lo que esperaba. Cada noche en casa era un ejercicio de contención. Cenar, conversar, escuchar a Valentina hablar del instituto, del último libro que estaba leyendo con sus alumnos de cuarto, de los planes para el fin de semana, responder con normalidad, no buscar grietas en lo que decía, no analizar cada pausa, tratar cada conversación como si fuera lo que parecía y no lo que yo sabía que era. Era agotador de una manera que no se parece a ningún otro tipo de cansancio. 4 días después de nuestro encuentro en el café, Ignacio me llamó al despacho a media mañana. Valentina consultó a un abogado de familia hace 3 meses, dijo sin preámbulo. El despacho es de una socia de Bernardino Alcázar, especialistas en patrimonio matrimonial. La estrategia que están construyendo se basa en 2 pilares: contribución doméstica no reconocida durante 25 años y desequilibrio económico post-ruptura. Van a pedir el 60% de los gananciales. Me quedé en silencio un momento. ¿Cómo lo sabes? Porque en este trabajo hay cauces que no te voy a detallar por teléfono. Lo que importa es que es información fiable. Una pausa breve. Aurelio, llevan 3 meses preparando esto. No es una decisión tomada en un mal momento. Es una estrategia construida con tiempo. Lo sabía, pero escucharlo confirmado desde fuera tenía un peso diferente al de saberlo solo dentro de la cabeza. El jueves de esa semana, como Valentina había mencionado días antes, Rodrigo llamó por la tarde. Yo estaba en casa cuando sonó el teléfono. Ella lo cogió en el salón y habló unos 20 minutos. Yo permanecí en el estudio con la puerta entreabierta, no para escuchar, sino porque era mi despacho y no tenía ningún motivo aparente para moverme. Escuché fragmentos, nada concreto, tonos más que palabras. La voz de Valentina tenía una cadencia diferente cuando hablaba con Rodrigo, más baja, más comprimida, como si calibrara el volumen de cada frase. Cuando colgó, entró al estudio a decirme que Rodrigo estaba bien, que tenía mucho trabajo, que igual venía el fin de semana siguiente. ¿Quedó en algo concreto?, pregunté sin levantar los ojos del ordenador. No, solo que ya avisaría. Asentí. Seguí trabajando. El fin de semana siguiente Rodrigo no vino, pero el miércoles de la semana posterior, mientras yo comía solo en una taberna cerca del despacho porque tenía la tarde cargada de reuniones, los vi. No los estaba buscando. Había elegido esa taberna porque quedaba a 3 minutos andando y servían el menú rápido. Cuando entré y me senté en una mesa del fondo, tardé un momento en procesar lo que estaba viendo en la mesa junto a la ventana. Valentina y Rodrigo, los dos inclinados sobre algo que había encima del mantel, con las cabezas suficientemente juntas
como para que la conversación no llegara a las mesas de al lado. Me senté de espaldas a ellos. Le pedí al camarero que me pusiera en la mesa del rincón, diciéndole que necesitaba espacio para poner unos papeles. Era mentira. Lo que necesitaba era que no me vieran. Desde donde estaba no podía ver sus caras, pero sí el movimiento. En un momento determinado, Rodrigo pasó algo por debajo del mantel hacia el lado de Valentina. Ella lo cogió, lo miró brevemente y lo guardó en el bolso sin doblarlo, con el cuidado de quien guarda algo que no quiere que se arrugue. Papeles, o fotografías, o algo impreso que cabía en la mano. Comí deprisa. Salí antes de que terminaran. En la calle, caminando de vuelta al despacho, llamé a Ignacio. Rodrigo acaba de pasarle algo a Valentina en una reunión que no me habían mencionado. No sé qué es, pero lo guardó en el bolso. ¿Te vieron? No. Bien. Aurelio, escúchame. Necesito que esta semana me traigas todo lo que tengas. Los 16 correos completos, los extractos completos, todo. Vamos a necesitar construir el expediente antes de que ellos estén listos para moverse, porque si esperamos a que ella presente la demanda, primero perdemos la iniciativa. Esa tarde, al volver a casa, ocurrió el momento más difícil de todo ese periodo. Valentina estaba en la cocina cuando entré. Me preguntó qué tal el día con esa pregunta rutinaria que lleva décadas siendo la primera frase de las tardes en casa. Le dije que bien, que había tenido muchas reuniones. Me puse a beber agua en el vaso que cojo siempre, el azul, el de la balda de arriba, y cuando me giré ella me estaba mirando con una expresión que no era la de siempre. ¿Comiste en la taberna de Félix?, preguntó. Me pareció verte pasar por la ventana cuando salíamos, el vaso en mi mano, el agua fría, la pregunta en el aire. No, dije con la misma entonación con que habría dicho cualquier otra cosa. Hoy comí en el bar del despacho. Tenía poco tiempo. Valentina me miró un segundo más. Solo uno. Ah, pensé que eras tú. Desde lejos parecía. Hay mucha gente con este abrigo. Sonrió ligeramente y volvió a lo que estaba haciendo. Yo dejé el vaso en el fregadero, fui al cuarto de baño y estuve allí 3 minutos con el grifo abierto, aunque no lo estuviera usando. Cuando salí ya tenía la respiración completamente asentada. Pero esa noche, sentado en el estudio con la carpeta de documentos delante, añadí una página nueva al final. Encabezado con la fecha de ese día. Y una sola línea escrita. Lo saben o lo sospechan. El margen de tiempo se está cerrando. Lo que no sabía todavía, y que Ignacio me confirmaría 2 días después, con una tranquilidad que tardé en entender, era que el cierre del margen de tiempo no trabajaba solo en mi contra. El teléfono estuvo en mi mano durante 12 minutos. Estaba sentado en el borde de la cama, en la oscuridad, con Valentina dormida al otro lado del colchón. Eran casi las 2 de la madrugada. El número de Rodrigo en la pantalla, el cursor sobre el botón de llamada, y yo sin mover el dedo en ninguna dirección. 12 minutos. Los conté después, cuando lo dejé en la mesita y me quedé mirando el techo. No llamé, no porque no tuviera cosas que decirle, tenía demasiadas, sino porque en ese momento entendí que cualquier conversación con mi hijo, en el estado en que estaba yo esa noche, no iba a producir nada que no fuera un error. Los errores que se cometen a las 2 de la madrugada con el pecho apretado son los más difíciles de corregir después. Lo sabía por experiencia profesional y lo sabía por sentido común. Así que dejé el teléfono, me tumbé y me quedé con los ojos abiertos en el techo durante un tiempo que no quiero calcular. Lo que hizo esa noche fue llevarme de vuelta a una tarde de octubre de 2013. Rodrigo tenía 16 años. Competía en el Campeonato Escolar de Atletismo de Aragón, en la prueba de 400 metros lisos, la modalidad que había practicado desde los 12 con una constancia que yo había observado con el orgullo específico de los padres que reconocen en sus hijos una disciplina que también es suya. Llevaba 2 semanas entrenando antes de clase, y yo lo sabía porque Valentina me lo había contado con ese tono de quien comparte una información que merece ser recibida con más atención de la que estás dando. El campeonato era un sábado por la mañana.
Yo tenía una auditoría de cierre de ejercicio para un grupo de distribución que llevaba 3 semanas encima de mi mesa y que el cliente necesitaba presentar el lunes siguiente sin falta. El viernes por la noche estuve en el despacho hasta las 11. El sábado por la mañana me levanté a las 6 con la intención de terminar antes del mediodía y llegar a tiempo a la pista. No llegué. A las 12 menos cuarto, el balance todavía no cerraba, y no era algo que pudiera dejarse a medias. Llamé a Valentina. Le dije que no iba a poder. Hubo un silencio al otro lado de la línea que no era vacío, sino que tenía textura. El tipo de silencio que es en realidad una respuesta que la otra persona decide no pronunciar. «De acuerdo», dijo. «Yo le digo algo». Rodrigo quedó segundo en su prueba. Valentina me lo comunicó esa tarde con la misma neutralidad con que habría dado cualquier otro dato. Mi hijo me lo contó él mismo por la noche, con una brevedad que en ese momento interpreté como modestia y que ahora, con la distancia de los años, reconozco como otra cosa. No fue indiferencia. Fue la decisión consciente de un adolescente de no darle a alguien que no había estado presente el placer de participar en algo que había ocurrido sin él. No le reproché nada en aquel momento. Tampoco me lo reproché a mí en voz alta. Lo guardé en ese cajón interior, donde se acumulan las cosas que no tienen remedio inmediato y que uno promete compensar más adelante sin especificar cuándo ni cómo. Lo que no hice fue entender que para Rodrigo ese cajón no tenía el mismo sistema de archivo que el mío. Lo que para mí era una deuda pendiente, para él era una pieza más en una estructura que ya estaba tomando forma. Y Valentina había estado allí. Siempre había estado allí cuando yo no estaba. Lo que entonces parecía simplemente la dinámica natural de una familia donde uno de los dos trabaja más horas, ahora lo veía con una claridad diferente. Valentina había ocupado ese espacio de manera constante y Rodrigo había construido sus lealtades sobre ese terreno concreto. No hacía falta que nadie lo planeara. Solo hacía falta que ocurriera lo suficientes veces. La mañana siguiente a esa noche sin dormir, fui al despacho más temprano de lo normal. Dejé el coche en el aparcamiento, subí las escaleras, encendí las luces y antes de abrir el ordenador me quedé un momento de pie en el centro de la oficina, mirando las estanterías donde guardo los expedientes de los últimos 10 años. Más de 3 décadas de trabajo ordenadas en carpetas de colores, con etiquetas escritas a mano. Una vida profesional construida con una disciplina que no le había pedido permiso a nadie. Abrí el cajón de arriba del archivador del fondo, el que normalmente no abro porque contiene documentos personales que no necesito con frecuencia. Contratos antiguos, escrituras, copias de declaraciones de años pasados. Lo busqué sin saber exactamente qué estaba buscando hasta que lo encontré. Era una fotografía de formato pequeño, de las que se revelaban en papel antes de que todo fuera digital. Estaba en un sobre sin etiquetar que recordaba vagamente haber guardado ahí hace años sin mirarla demasiado. La saqué. Era una imagen del primer escritorio. No el de ahora, sino el original, el de 18 metros cuadrados en la calle Manifestación. El de la impresora que se atascaba. En la foto estábamos los dos montando las estanterías de madera que compramos en un almacén de segunda mano, porque las nuevas costaban el doble. Valentina tenía una mancha de barniz en la camisola blanca y estaba riendo de algo que yo debía de haber dicho un segundo antes, de que alguien, no recuerdo quién, disparara la cámara. Yo estaba de espaldas parcialmente, sujetando un tablón, con el aspecto de alguien que todavía no sabe si lo que está construyendo va a aguantar el peso. Era del 2001. Rodrigo había nacido ese verano. Valentina llevaba meses compaginando al bebé con las horas que yo no podía estar. Y aún así, había venido ese sábado a ayudarme a montar las estanterías porque yo se lo pedí y ella no preguntó si le venía bien. Me quedé con la foto en la mano más tiempo del que tenía previsto. No la tiré, la volví a meter en el sobre y la dejé en el cajón. Pero algo en ese gesto, en la sencillez de esa imagen de una mujer joven con barniz en la ropa, riéndose en un despacho pequeño, me exigió un momento de honestidad que no podía darme el lujo de evitar. Valentina
Había amado de verdad en algún momento. Eso no lo dudaba. La persona de esa fotografía no era una actuación, era real. Lo que ocurrió entre esa tarde del 2001 y los correos que había leído 2 semanas antes no era una historia de alguien que nunca quiso, sino de alguien que en algún punto decidió que querer ya no era suficiente para quedarse, y que en lugar de decirlo eligió otro camino. Ese camino era el que yo tenía documentado en una carpeta de 19 páginas. Lo que sentí esa mañana en el despacho, sosteniendo esa foto, no fue rabia. La rabia ya había pasado su pico más alto en las noches anteriores y se había asentado en algo más frío y más funcional. Lo que sentí fue una tristeza muy concreta, sin bordes dramáticos, la tristeza de entender que hay ciertas distancias entre 2 personas que se recorren tan despacio que cuando llegas al final ya no recuerdas haber empezado el camino. Esa tarde Valentina llamó al despacho, cosa inusual. Normalmente se comunicaba por el móvil personal y raramente durante el horario de trabajo, a no ser que fuera algo urgente. ¿Tienes un momento?, dijo cuando cogí. Sí, dime. Rodrigo me ha comentado que igual viene el próximo fin de semana. Quería saber si tú tenías algo previsto para organizar la comida. Era una pregunta completamente ordinaria, del tipo que se hace decenas de veces a lo largo de un matrimonio. No tengo nada, dije. Que venga cuando quiera. Bien. Una pausa de medio segundo. ¿Estás bien? Te noto raro. Estoy cansado. Tengo una semana larga. Descansa esta noche. Sí. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa durante unos segundos. Esa pausa de medio segundo antes de preguntarme si estaba bien. Ese te noto raro dicho, con la cadencia exacta de la preocupación genuina. Podía ser lo que parecía. Podía ser el radar de alguien que lleva 25 años leyendo mis silencios y ha detectado que algo ha cambiado. Esa noche llamé a mi hermana Esperanza. No le conté todo. Solo le dije que estaba pasando por algo complicado, que necesitaba hablar con alguien que no estuviera dentro del problema y que prefería hacerlo en persona. Hubo una pausa corta al otro lado. «Ven el sábado», dijo. «Vengo yo a Zaragoza, quedamos a comer». «Bien». «Aurelio». Su voz bajó un tono. «¿Es Valentina?» No respondí de inmediato. «El sábado te cuento», dije. Esperanza no preguntó más. Pero en el silencio que siguió antes de despedirnos había algo que reconocí. No era sorpresa. Era la confirmación de algo que ella llevaba tiempo sin saber cómo nombrar. Y eso, de una manera que no esperaba, fue lo más pesado de toda esa noche. «Aurelio, escúchame bien». La voz de Ignacio al teléfono tenía esa densidad específica que yo le conocía desde los tiempos del instituto, cuando algo era serio de verdad y no había margen para rodeos. «La documentación que tenemos es suficiente. No necesitamos más tiempo. Lo que necesitamos ahora es decidir cuándo y cómo». Era el lunes de la semana en que todo iba a terminar, aunque yo todavía no lo sabía con esa precisión. Me había reunido con Ignacio el viernes anterior, el día después de que Esperanza y yo hubiéramos comido juntos en Zaragoza. Mi hermana había llegado puntual, como siempre, con ese abrigo verde oscuro que lleva desde hace años y una expresión que me dijo antes de que abriera la boca que había estado pensando en lo que le diría desde que colgamos el teléfono. Comimos en un restaurante pequeño del barrio de San Pablo, lejos de cualquier sitio donde pudiera cruzarme con alguien conocido, y le conté todo. Desde el documento de apertura de cuenta, hasta los correos, desde las transferencias hasta el almuerzo que había observado desde el café de enfrente. Esperanza me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento, mirando su vaso de agua. «Yo siempre noté algo», dijo finalmente. «Nunca supe qué, pero había algo en la manera en que ella te miraba cuando creía que nadie la observaba que no era lo que debería ser. No le pedí que concretara. No era el momento para ese análisis. Lo que le pedí fue que no dijera nada a nadie, que actuara con Valentina exactamente igual que siempre si se cruzaban, y que esperara a que yo le avisara de que todo había terminado». Me apretó la mano encima de la mesa. «¿Estás bien?» «Estoy entero», dije, que no es lo mismo, pero era la respuesta más honesta que tenía.
Esa misma tarde, de vuelta en el despacho, Ignacio me había confirmado lo que llevaba días construyendo en silencio. La documentación era sólida. Las transferencias configuraban un patrón demasiado regular para ser interpretado como gestión doméstica ordinaria. Los correos establecían la intención y la coordinación. Y la valoración de activos que Rodrigo había elaborado para su madre, cotejada con los registros reales, demostraba acceso a información que no era pública. Con esto, había dicho Ignacio extendiendo los dedos sobre el expediente, cualquier solicitud de 60% se convierte en un problema para quien la presenta, no para ti. Lo que me confirmó el lunes por teléfono era que Valentina estaba a punto de moverse. Su abogada había solicitado una fecha para presentar la demanda de divorcio. Ignacio lo sabía por cauces que no especificó y en los que yo había aprendido a no preguntar. El plazo estimado era de 2 a 3 semanas. ¿Qué propones?, le pregunté. Que no esperes a que ella presente, que organices tú el terreno antes, no con una demanda, todavía no, con algo que la coloque en una posición en la que sepa que el terreno que pisaba ya no es el mismo. Le pregunté qué significaba eso en concreto. Significa que cuando ella haga su movimiento, tiene que encontrarte ya instalado en el sitio que ella creía que iba a ocupar. No sorprendido, no reaccionando. Ya ahí. Colgué y me quedé en el despacho hasta las 8 de la tarde, organizando 3 carpetas idénticas. Una para Ignacio, con todo el expediente original. Una para el proceso judicial, con copias certificadas de los documentos más relevantes. Y una tercera, que dejé sobre la mesa del estudio esa noche, en casa, dentro de un maletín que no era el que usaba habitualmente, uno más pequeño que guardaba en el armario y que Valentina no tenía motivos para abrir. No ensayé ningún discurso. Lo que practiqué esa noche, sentado en el estudio con las luces bajas mientras Valentina dormía, fue el silencio. La manera de respirar cuando alguien dice algo que debería sorprenderte y tú necesitas que tu cuerpo no lo delate. Lo había aplicado en auditorías complicadas, en reuniones con clientes que mentían con soltura sobre sus propios números. Pero aplicarlo con alguien con quien llevas 25 años en la misma cama requería un tipo de distancia diferente, más costosa, que no se aprende en ningún despacho. El martes, Rodrigo llamó al móvil, no al fijo de casa, al mío directo, al personal, lo cual en sí mismo era una señal porque mi hijo me llamaba al fijo cuando quería hablar con los dos, y al personal cuando la conversación era solo conmigo. «Papá, ¿tienes un momento?» «Sí, dime». «Es sobre los pisos». Una pausa medida. «Mamá me ha comentado que hay una posibilidad de reorganizar la titularidad de los apartamentos, algo relacionado con fiscalidad y con cómo se declaran los rendimientos. Su gestora le ha dicho que si los papeles están a nombre de uno solo, en lugar de en gananciales, el tratamiento es más favorable». Lo escuché terminar. Esperé 2 segundos antes de responder, el tiempo justo para que no pareciera que tenía la respuesta preparada. «¿Qué tipo de reorganización?» «Transferir la titularidad a nombre de mamá únicamente, solo como optimización fiscal, nada más. La gestora dice que en vuestro caso concreto tiene sentido». Cogí el bolígrafo que tenía sobre la mesa y lo puse en paralelo con el borde del escritorio. Un gesto sin significado, solo para tener las manos ocupadas en algo que no delatara nada. «¿Me puedes mandar el documento para que lo vea?» Una pausa al otro lado. Breve, pero perceptible. «Claro, te lo mando esta tarde». «Bien, lo reviso y te digo. ¿Cuándo crees que podrías?» «Esta semana», lo corté con suavidad. «No te preocupes». Colgué. Llamé a Ignacio de inmediato y le describí la conversación palabra por palabra. «Era el movimiento que faltaba», dijo. «Si firmas ese documento antes de que se presente la demanda, los apartamentos salen del inventario ganancial y quedan fuera del alcance del proceso. Es una trampa legal limpia, bien construida». «Lo sé. No firmes nada. Ni siquiera respondas al documento cuando llegue. Deja que pase el tiempo hasta que yo te indique». El documento llegó esa tarde por correo electrónico. Lo abrí, lo leí en 3 minutos y lo cerré sin responder. Era exactamente lo que Ignacio había descrito.
una transferencia de titularidad redactada con una justificación fiscal que sonaba plausible para alguien que no supiera leer ese tipo de texto con atención. Para alguien que sí sabía, era otra cosa. Lo que me resultó más difícil de esa semana no fue mantener la calma en casa. Fue cenar el miércoles por la noche con Valentina en la mesa del comedor, con la luz de siempre, con el mismo mantel de los miércoles, y escucharla contarme que uno de sus alumnos de tercero había escrito el mejor análisis de texto que había leído en años, con ese entusiasmo genuino que todavía le salía cuando hablaba de su trabajo, y no poder separar completamente a esa mujer de todo lo que sabía. No lo intenté. Solo escuché. El jueves Valentina llegó a casa con una energía diferente, no eufórica, no nerviosa, concentrada. Hizo una llamada corta en el dormitorio con la puerta entornada. Cuando salió me preguntó si había pensado en lo del documento que Rodrigo me había mandado. «Todavía lo estoy revisando», dije desde el sofá sin levantar los ojos del periódico. «Es que la gestora necesita una respuesta antes de fin de mes». «Lo tengo controlado, Valentina». Ella me miró un segundo desde el pasillo. Luego fue a la cocina. Ese momento concreto, esa mirada desde el pasillo era la más cargada que habíamos tenido en semanas. Pude sentir la pregunta que no hizo, el cálculo que estaba haciendo sobre si mi respuesta significaba algo más de lo que decía o si era simplemente la parsimonia habitual de un hombre al que no le gusta que le metan prisa. Aparté los ojos del periódico el tiempo suficiente para confirmarle con la expresión lo segundo. Que era solo eso, que no había nada detrás. Volvió a los ojos al frente, siguió hacia la cocina. El sábado llegó la llamada de Ignacio que llevaba esperando. «Estamos listos», dijo. «Cuando quieras mover la cena, muévela». La cena de aniversario. La había tenido en mente como fecha de llegada desde el principio, desde que Ignacio me dijo que necesitaba construir el expediente antes de que ella presentara la demanda. El aniversario era en 12 días. Ya había reservado la mesa del restaurante Eladio. Ya había encargado el anillo al joyero de la calle Alfonso. Lo había hecho semanas antes de descubrir los correos, en un momento en que todavía creía que esa cena iba a ser lo que debería ser. Ahora iba a ser otra cosa. No la cancelé. No cambié la reserva. Llamé a los 8 amigos de siempre con el mismo mensaje de siempre. Cena de aniversario, restaurante Eladio, el sábado de la semana siguiente, a las 9. Valentina escuchó la llamada que hice a Marcos desde el pasillo, porque no me molesté en bajar la voz. Cuando colgué me preguntó, «¿Organizas la cena de aniversario?» «Sí», dije. 25 años merecen una mesa». Ella asintió, y en su expresión, en esa fracción de segundo antes de que volviera a la normalidad de sus gestos, vi algo que no pude leer con precisión. No era sorpresa, no era miedo. Era algo más parecido a un recálculo rápido, como cuando alguien tiene un plan, y de pronto aparece una variable que no estaba en el esquema original. Lo que Valentina no sabía era que esa variable era el plan, y que dentro del maletín del armario, en la tercera carpeta que nadie había abierto todavía, estaba todo lo que iba a decir cuando llegara el momento. El maletín lo dejé en el coche. No lo llevé al restaurante en la mano porque no era el gesto que quería. Lo que quería era entrar a esa cena como había entrado a todas las anteriores, con el abrigo, las llaves y nada que delatara desde fuera que esa noche era diferente a cualquier otra. Llegué 40 minutos antes, como la primera vez. El maître me acompañó a la mesa del fondo junto a la ventana. Puse el maletín debajo de la silla, contra mis pies, y pedí que trajeran el vino cuando llegaran los primeros invitados. La tarjeta escrita a mano seguía debajo de mi plato. No la había quitado. La había dejado ahí desde que la puse esa tarde, porque retirarla habría significado tomar una decisión sobre ella que todavía no quería tomar. Llegaron todos entre las 9 menos cuarto y las 9 en punto. Marcos y Pilar, Tomás y Consuelo, Germán y Rosa, Blanca y Severino. Las mismas caras de siempre, el mismo calor de siempre, las mismas conversaciones que empiezan por el medio, porque con ciertas personas no hace falta construir el contexto cada vez. Valentina llegó a las 9 y cuarto. Abrigo gris, cabello recogido.
los pendientes de ágata, la sonrisa con que entraba a cualquier sala. Me miró cuando se sentó. Yo la sostuve la mirada el tiempo exacto que habría sostenido cualquier otra noche. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Le serví el vino. Ella dio las gracias. La mesa entera siguió hablando. Durante los primeros 20 minutos observé sin que se notara que observaba. Era algo que había practicado durante semanas sin pretenderlo. Mirar sin que el otro sienta el peso de la mirada. Valentina estaba presente en las conversaciones, respondía, reía en los momentos adecuados. Pero había algo en la manera en que sostenía la copa, en cómo sus ojos recorrían la mesa cada cierto tiempo, con una brevedad calculada, que era la misma firmeza que yo había notado la noche que llegó. La resolución de quien ya tomó todas las decisiones y solo espera la apertura. La encontré antes de que ella la creara. Cuando el camarero retiró los platos de los entrantes y la conversación bajó un grado de temperatura, antes de que Valentina hiciera ningún movimiento, saqué la mano del regazo y la puse sobre la mesa con el puño cerrado. Abrí los dedos despacio. El anillo quedó sobre el mantel blanco, a la vista de todos, con la luz de la lámpara encima reflejándose en la plata. La mesa entera lo miró. Valentina lo miró. Y en ese segundo, antes de que yo dijera nada, vi en su expresión algo que no había calculado. La comprensión de que el guión que ella había preparado acababa de encontrar una variable que no estaba en ninguno de sus correos. Me levanté despacio, sin teatralidad, con la misma calma con que me levanto de la silla del despacho cuando termino de revisar un expediente y sé exactamente lo que dice. Tengo 25 años con esta mujer, dije. Hablé en voz baja, del tono que se usa cuando quieres que todos escuchen, pero no quieres que la sala entera se gire. Y esta noche tenía pensado decir algo sobre eso. Hice una pausa. Pero Valentina tiene algo que decir primero. El silencio fue inmediato y absoluto. Todos miraron a Valentina. Ella me miraba a mí. En su cara había algo que en ese momento no supe clasificar del todo y que ahora, con el tiempo, identifico como la fracción de segundo en que una persona que lleva meses construyendo un escenario se da cuenta de que el escenario ya no es suyo. Se levantó, porque no hacerlo habría sido peor. Después de pensarlo mucho, dijo, y su voz salió firme. Lo reconozco, con una firmeza que le costó más de lo que demostró. He decidido pedir el divorcio. Ya no soporto más esta vida. Marcos dejó la copa sobre la mesa. El sonido fue pequeño y muy claro. Valentina se sentó. Yo seguía de pie. Metí la mano en el maletín que tenía a mis pies y saqué la carpeta. No la abrí todavía. La puse sobre el mantel, junto al anillo, y esperé el tiempo suficiente para que todos en esa mesa entendieran que lo que iba a ocurrir a continuación no era una reacción. Era una respuesta preparada. Yo también tengo un anuncio, dije. Abrí la carpeta. Saqué 3 hojas grapadas y las puse en el centro de la mesa, orientadas para que quien quisiera pudiera leerlas. Esto es un resumen de 24 meses de transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia una cuenta que Valentina abrió en mayo de 2021 sin mencionármelo. El total es de 47.320 euros. Las fechas, los importes y el número de cuenta de destino están verificados y documentados. Nadie habló. Saqué el segundo documento. 4 páginas. Estos son fragmentos de una correspondencia entre Valentina y Rodrigo a lo largo de 11 meses, en la que mi hijo elaboró una valoración detallada de mis activos para que su madre pudiera construir una estrategia de divorcio, incluyendo los apartamentos, los fondos de inversión y el escritorio. Pilar tenía la mano sobre la boca. Germán miraba la mesa. Consuelo había dejado de moverse completamente. Valentina no negó nada. Eso fue lo que más recuerdo. No dijo que estaba equivocado, no dijo que los documentos estaban mal interpretados, no dijo nada. Solo me miraba con una expresión que había dejado de ser la de la cena y se había convertido en algo más desnudo y más difícil de sostener. Saqué el tercer documento. Una sola hoja.
Aquí esto es el borrador del documento de transferencia de titularidad de los 2 apartamentos que Rodrigo me envió hace 4 días, redactado como optimización fiscal, que habría sacado los inmuebles del inventario ganancial antes de la presentación de la demanda. No lo firmé. Guardé el silencio el tiempo necesario. La demanda de divorcio la presentaré yo, dije. Con todo esto adjunto, mi abogado ya tiene el expediente completo. Me senté. La mesa permaneció en silencio durante varios segundos que se hicieron muy largos. Fue Blanca quien habló primero, en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Dios mío. Valentina cogió su bolso, se levantó sin mirar a nadie, caminó hacia la salida con paso recto y sin girar la cabeza. La puerta del restaurante se cerró despacio detrás de ella. Nadie la siguió. Los 8 amigos que quedaban en esa mesa me miraron con expresiones distintas, pero con la misma pregunta debajo. Marcos fue el primero en hablar directamente. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Semanas, dije. ¿Y no dijiste nada? Necesitaba tenerlo todo antes de mover ninguna pieza. Germán asintió despacio, como alguien que reconoce la lógica, aunque le cueste el peso de lo que acaba de ver. Rosa tenía los ojos brillantes. Consuelo apretó la mano de Tomás encima de la mesa. No fue una noche de celebración, tampoco de lamentos. El camarero retiró el plato de Valentina en silencio y la mesa siguió con una conversación diferente, más baja, más honesta que cualquier otra que hubiéramos tenido en años. La clase de conversación que solo ocurre cuando algo que llevaba tiempo siendo falso deja de serlo de golpe y el aire de la sala cambia de naturaleza. Esa misma noche, a las 11:14, le envié un mensaje a Rodrigo desde el coche antes de arrancar. 3 frases, sin encabezado, sin su nombre, sin ninguna de las formas habituales con que un padre abre una conversación con su hijo. A partir del día 30 de este mes, dejo de pagar el alquiler del apartamento y cancelo el seguro médico que llevo abonando desde que terminaste el máster. No espero respuesta ni explicaciones. Cuídate. Lo envié. Puse el teléfono en el soporte del salpicadero. Arranqué el coche. Rodrigo no respondió esa noche, tampoco los días siguientes. Cuando lo hizo, 10 días después, fue con un mensaje de 2 líneas que leí una vez y no contesté. Guardé el teléfono en el cajón del escritorio y seguí con el informe que tenía abierto en el ordenador. La última vez que estuve en el mismo espacio físico que mi hijo, sin que él lo supiera, fue el miércoles de la semana anterior a la cena, en la taberna junto a la ventana, cuando le pasó algo a Valentina por debajo del mantel y ella lo guardó en el bolso. Rodrigo nunca supo que yo estaba en esa sala. Nunca supo que ese almuerzo, en el que probablemente pensó que avanzaba el último tramo de un plan que estaba a punto de funcionar, fue la última vez que lo vi antes de cerrar esa puerta. El proceso de divorcio se extendió varios meses. No fue sencillo, pero tampoco fue la guerra que habría sido si yo hubiera llegado a esa mesa sin nada en las manos. La documentación hizo su trabajo con la precisión que los números siempre tienen, cuando están ordenados correctamente. Los apartamentos quedaron en el inventario ganancial. Las transferencias fueron reconocidas como detracción patrimonial. La solicitud del 60% no prosperó. No hubo victoria en todo eso. Solo el resultado justo de un proceso que alguien intentó torcer y que terminó donde debía terminar. Lo que me quedé de esa noche en el restaurante Eladio no fue la expresión de Valentina cuando puse los documentos sobre la mesa. Fue el peso del anillo en mi mano cuando lo recogí del mantel antes de salir. Lo guardé en el bolsillo, el mismo bolsillo de siempre, y lo llevé hasta el coche. Lo que dije exactamente cuando me levanté esa noche, la frase que corté al final de la primera parte de esta historia, fue esto. Me puse de pie, miré a Valentina y dije, perfecto. Yo también tengo un anuncio, y a diferencia del tuyo, el mío viene con documentación. No grité, no alcé la voz, no necesité hacerlo, porque hay frases que no necesitan volumen para que todo el mundo en la sala entienda exactamente lo que significan, y hay momentos en que 30 años de leer números que otros no saben leer no sirven para salvar lo que ya no tiene salvación, pero sí sirven para que lo que viene después
empiece desde el sitio correcto. Eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.